Hola y bienvenido a este curso de AutoCAD 2020. Autodesk proporciona acceso abierto a más de 100 productos disponibles para estudiantes, educadores e instituciones educativas de todo el mundo. Programas como Fusion 360, Inventor, AutoCAD, Revit, Maya, 3ds Max son los programas que más se venden en el mundo. ¿Y usted? Puede acceder a cualquiera de esos programas de forma libre, sin pago y de forma oficial, mediante una licencia estudiantil. Esta licencia tiene una duración de 3 años para cada versión o programa que descargue y puede usarse hasta en 2 equipos con la misma cuenta. Limitaciones en cuanto a sus funciones no existe, pero si quiere imprimir cualquier documento o plano desarrollado con cualquier programa que tenga esta licencia, llevará el sello de esta licencia. Así que, para tener acceso a ella, hay que crear una cuenta en Autodesk. Y ese es el proceso que veremos hoy. Para crear una cuenta hay que tener todos los datos que nos van a solicitar. Recomiendo tenerlos en una hoja de texto para avanzar de forma segura en este proceso. Esos datos son los siguientes. 1. El país donde se encuentra. 2. La actividad o función educativa que desempeña. Existen 4 opciones: estudiante, educador o profesor, administrador de tecnologías de información en una escuela o colegio y mentor de un concurso de diseño. Seleccione una de ellas. 3. Tipo de institución. Puede ser secundaria o universidad. 4. Fecha de nacimiento, especificando día, mes y año. Este dato es requerido si somos estudiantes. Debe saber que Autodesk solo acepta crear cuentas para mayores de edad. 5. Nombre y un apellido. 6. La dirección de su correo con el cual va a crear la cuenta de Autodesk. Hay que tener abierto el correo electrónico mientras realizamos el proceso de creación de la cuenta para recibir el mensaje de confirmación de Autodesk. 7. Tener una clave de 8 caracteres. Esta debe tener al menos una letra y un número. 8. Aceptar los términos del uso del programa y la declaración de privacidad. Concluida esta fase, Autodesk enviará un correo que debemos confirmar. Si no realizamos la confirmación, no se podrá continuar con el proceso. Por eso es que debe tener el correo abierto. 9. Nombre de la institución en donde estudia, en donde es educador, administrador de TI o mentor. Si la institución no aparece, tenemos la opción de incluirla. 10. El área de estudio, de acuerdo a lo que Autodesk ha clasificado en 3 grupos: arquitectura, ingeniería y construcción, multimedia y entretenimiento, y diseño de productos y manufactura o fabricación. También se encuentra la opción otros. Y 11. Fecha de inicio de sus estudios y fecha de culminación programado de sus estudios. Aquí solo se debe ingresar mes y año. Con estos datos completos ya estamos listos para iniciar el proceso. Como puede ver, tengo abierto mi correo electrónico y la hoja de texto con mis datos para crear esta cuenta. Accedemos al enlace de cuentas de Autodesk. El enlace se muestra en la pantalla y en la descripción del video. Hay que hacer clic en crear cuenta. En esta ventana debes ingresar el país y la función educativa. Si pones estudiante, te va a solicitar la fecha de nacimiento. Luego, hay que ingresar el tipo de institución. Finalmente, hay que ingresar tu fecha de nacimiento. Autodesk no acepta crear cuentas a menores de edad. Al terminar, hacemos clic en Siguiente. En esta ventana debes poner tu nombre, un apellido y tu correo electrónico. Debes confirmar o escribir 2 veces el correo electrónico y escribir tu contraseña personal de acceso. La contraseña debe estar formada por 8 caracteres, de acuerdo a cómo lo recomienda Autodesk. Haz clic en la ventana en blanco de la contraseña y se mostrarán las indicaciones. Luego de ingresar todos estos datos, debes aceptar los términos de uso y la declaración de privacidad. Aquí puedes acceder a esos documentos y leerlos antes de continuar. Si estás de acuerdo con todo lo anterior, hay que hacer clic en Crear cuenta. Luego de haber completado los datos de estas ventanas, Autodesk requiere validar la dirección de nuestro correo con el cual hemos creado la cuenta. Por eso nos envía un correo que debemos responder para validarlo.
Lo que tenemos que hacer ahora es ir a nuestro correo y revisar nuestra bandeja de entrada. Si el mensaje no está en la bandeja de entrada, hay que buscarlo en la carpeta de mensajes no deseados. Y como puede ver, hay un mensaje. Lo abrimos y dentro nos solicitan validar nuestro correo, haciendo clic en el botón de verificación de color adjunto. Luego de cumplir este paso, nos aparece una ventana indicándonos que la cuenta ha sido verificada. Si queremos recibir mensajes de Autodesk, marcamos la opción disponible, lo cual recomiendo realizar. Hacemos clic en el botón que dice listo y continuamos. En esta ventana nos pide que le indiquemos la institución educativa. Hay que ingresar la institución a donde pertenecemos y es posible que no aparezca en la base de datos de Autodesk. Si eso ocurre, la ingresamos luego de completar los demás datos. Seleccionamos las áreas de estudio, que pueden ser una o varias de las que se muestran, y las fechas de inicio y graduación. Estas fechas deben ser coherentes con la función educativa seleccionada anteriormente. Para este ejemplo, serán desde el 2019 hasta finales del 2022. Como ejemplo simplemente, hay que tener en cuenta que estas fechas deben estar dentro de un periodo menor a 5 años, para el caso de estudiantes. Hacemos clic en siguiente y ahora nos falta agregar el nombre de nuestra institución a sus registros. Hacemos clic en la opción para agregar y nos aparece una ventana para ingresar el nombre de la institución. Luego, el tipo de institución educativa, la ciudad y el estado en donde se encuentra. Finalizamos este proceso haciendo clic en añadir y luego en siguiente. Un mensaje nos indica que nuestra cuenta ha sido configurada o establecida y que ya podemos acceder a la comunidad educativa de Autodesk. Hacemos clic en continuar y nos llevará de regreso a la página donde empezamos a crear la cuenta. Así que, bienvenido a la comunidad de Autodesk. Ya tiene usted una cuenta para descargar cualquier programa. Te espero en el próximo video.